Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy estamos de enhorabuena porque vamos a hablar con el presidente de la Coral Polifónica de San Ginés de Arrecife. 50 años, no se cumplen todos los días. Hoy vamos a hablar con Andrés Martín y vamos a hacer un recorrido con esta emblemática institución, que la verdad que siempre nos gusta un poco valorar con el justo premio, ¿no?, de quien ha tenido el tesón y sobre todo el aguante de llevar un poco de la cultura. La verdad que vamos a hablar un poco del pasado, pero también del futuro, de hacia dónde van las corales, en este caso la de San Ginés de Arrecife, y también un poco conocer más lo que es una coral. Sin más dilación pasamos a hablar con Andrés Martín. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes. De Andrés, ¿no? Sí, de Andrés, hoy sí. Hoy va a quedar así, va a quedar aquí así. Andrés, enhorabuena, ¿no? Se puede decir que... Tú me decías que, dices, de los 50 no has estado, pero 30 sí que has estado. 30 sí, efectivamente. ¿Cómo recuerdas tus inicios? Hombre, asustado, porque lógicamente cuando yo llegué a la coral, que hice un día una pequeña audición, no tenía conocimientos musicales, me refiero, no había estudiado solfeo, no había pasado por el conservatorio y cantaba un poco de oída de las clásicas parrandas de compañeros que terminaban de comer y se echan unas parrandas y las hacían, ¿no? Entonces para mí al principio fue duro, ¿no? Porque enfrentarme a una partitura, a las notas musicales, a los arreglos, no. Pero bueno, al principio cantaba de oído hasta que un día la que estaba en ese momento, que era Alicia Golaviferro, me dice: oye, ha quedado una plaza en el conservatorio en canto, ¿por qué no te apuntas? Pues nada, me apunté y bueno, pues por lo menos el conservatorio elemental lo he hecho. Pero no es esencial saber música para estar en una coral. Lo que hay que tener es corazón, es decir, ganas de querer cantar en la coral y un poquito de oído. Si tienes un poquito de oído, puedes sacarlo. Porque ahí será la habilidad del director para decir, tú solo di en este tono y ya está, ¿no? Porque cada uno es como un equipo, ¿no? Cada uno tiene su... Bueno, luego lo vas a explicar. Para dejarlo claro, para quien quiera asistir hoy hay un acto especial en la Casa de la Cultura. Comenta a qué hora y qué va a pasar. Sí, nosotros en este 50 aniversario, dentro de los proyectos que tenemos que ejecutar, uno era hacer una exposición sobre los 50 años de la coral. Tenemos muchísimo material en la coral, desde cartelería, fotografía, premios que nos han dado, es decir, hay mucho. Entonces queríamos un poco que eso que tenemos en nuestro local, que está ahí encerrado, ¿vale?, que un poco darle difusión. Verdad que el Ayuntamiento de Arrecife, cuando contactamos con ellos, nos dio su apoyo, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, y bueno, faltaba un poco cerrar la fecha, iba a coincidir un poco con las elecciones, entonces al final lo propusimos para después de las elecciones y bueno, pues un poco la fecha que eligió el Ayuntamiento, porque después tiene otras posiciones a partir de julio, era esta. O lo hacíamos ahora o ya tenemos que esperar a noviembre, diciembre, y no nos parecía apropiado dejarlo al final de lo que es este año de aniversario. Vale. Luego vamos a hablar también un poco para la gente que nos esté viendo también, oye, quieren escuchar a la coral y va a haber actos conmemorativos por este año. En 1973, tú no estabas, lo acabas de decir, pero ¿cómo nació lo que tú puedas saber, claro? Vale. Tenemos todavía algunos componentes de esa época, sí, que eran muy jovencitos cuando trabajaban. La coral nació en la parroquia de Arrecife. Nació Braulio de León, que estaba en la iglesia y tenía algún coro que tocaba en la iglesia. Decide dar el paso de ese corito que había en la iglesia, darle otro tipo de formalismo. De hecho, realmente la coral, por un par de fotos que hemos visto en la Sociedad de Democracia Antigua, realmente desde el 72 ya estaba actuando como coral San Ginés, ¿vale? Pero es cierto que es en el año 73 cuando Braulio y esos fundadores iniciales deciden darle a la coral unos estatutos, darle un reconocimiento oficial e inscribirse en el registro de asociaciones de Canarias. Bueno, en aquella época del Ministerio, todavía Canarias no existía como comunidad autónoma, pero del Ministerio, y es cuando deciden dar ese salto. De hecho, los primeros ensayos los hacían en los salones parroquiales que están donde hoy en día es la biblioteca y el salón parroquial, hasta que posteriormente el Ayuntamiento de Arrecife le cede arriba al Centro Comercial Arrecife un local a la coral, en época de María Espina. Que ya esa es otra historia, pero ya me dirás ya con los vecinos, a ver quién hace con eso. Pero empezó ahí, empezó dentro de la parroquia San Ginés, y la Coral Polifónica San Ginés empezó como una coral unida a la iglesia de San Ginés, Braulio de León, que es el fundador, unido a ellos, y después, en ese momento, en el 73, deciden, si bien seguían dentro de la iglesia, deciden darle el carácter de una asociación formalmente constituida, con su estatuto, su presidente, su secretario, su sectorero, para avanzar en el tema de la música. Sí, una formalización. A ver, para los que no sabemos mucho, ¿cuáles son las características de una coral? ¿Cuánta gente tiene que ser el mínimo? ¿Cuánto el máximo? ¿Qué proporción de hombres tiene que haber? ¿De mujeres? ¿De distintos tipos de voces? Bueno, una coral polifónica como la nuestra, lógicamente tiene que tener polifonía, y para hacer polifonía pues tiene que haber desde tenores a sopranos y a barítonos o bajos, ¿no?
Mínimo no hay. Puedes tener corales muy grandes, como puede ser el Orfeón Donostiarra o otros más que tienen 50, 60, 70, o de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, que tenemos un par de conejeros lanzaroteños que formaron parte de la coral. Pedro Camacho está en el coro de la Comunidad de Madrid, empezó en la coral San Ginés, ahora ya no, por temas profesionales se fue para Madrid y se quedó allá. Pero que no hay un mínimo. ¿Debe haber una proporción? Sí, sobre todo de hombres. Un problema que tienen muchas veces las corales de Lanzarote, que aún quedan con los ayuntamientos, es que casi todos son mujeres. Es decir, hay pocos hombres. Entonces, pues efectivamente debe haber una proporción de voces. Si hay 10 tenores, pues debe haber 10 bajos, 10 o 12 sopranos y 10 o 12 mezzosopranos o contraltos. Es decir, la polifonía va por ahí, pero sobre todo también va en la intensidad de las voces y en el modular. Si el director ve que hay pocos hombres y hay demasiadas mujeres, pues intentar bajarles un poco en la intensidad de las mujeres para que el tono con los hombres no se diferencia. Estamos viendo unas imágenes de archivo, igual son muy de archivo, igual ya hace tiempo que no lo renovamos. Pero la pregunta es, ¿ahí cuántos componentes suele haber? ¿En qué márgenes se suelen ustedes mover? Entre 30 y 40 componentes. Ahora mismo somos 32, 33 componentes. Así que es bastante. ¿Sabes? Más o menos, la coral nunca ha bajado de ese número de socios. Entre 30 y 35, ha llegado a tener hasta 50, ha tenido 50 socios. En el libro, que es una cosa que estará por allí, en el libro de socios verán la gente que está más o menos apuntada cada año. Vale. ¿Y qué tipo de música? ¿Vale cantar cualquier cosa o hay un tipo donde se suelen manejar las corales? Cuando la coral, por ejemplo, surgió, iba sobre todo a la música sacra, lo que era música de iglesia, y temas más de habanera, música española como muy de renacimiento, pero esto ha ido cambiando. De hecho, la coral San Ginés empieza a cambiar, sobre todo en los años 90, decide apostar por otro tipo de repertorio, apostar, por ejemplo, por grandes obras como puede ser una zarzuela, o puedes apostar por, yo qué sé, obras como la Misa de la Coronación de Mozart, y ahora incluso hemos innovado, por ejemplo, cantando boleros. Por ejemplo, hace unos cuantos años hicimos un proyecto totalmente de música sudamericana donde cantábamos boleros. O La Vuelta al Mundo, en vez de 50 días, eran 40 canciones. Cantábamos canciones desde coreano hasta chino, hasta noruego. Y ahora el último proyecto que vamos a desempeñar... ¿Cantaban en chino? Sí, hasta en chino. Sí. ¿Sí? Cuesta, ¿Y pero... los chinos que lo escuchaban decían que sonaba chino, no? Depende de qué parte de China era. No, porque acuérdate que a mí me la pegan, pero... No sé. Verdad que el cantonés es uno de los más utilizados, pero en China pueden tener 50, 60, 70 dialectos distintos. Claro. Sí, Nosotros cantábamos una canción más o menos popular china, que era en cantonés, y bueno, pero que me refiero que ha variado, es decir, las corales hoy en día apostan por variar el repertorio. Y te digo, la nuestra pues decidió eso, montar un proyecto que es el de Coral and Rock, que lo hicimos hace 10 años, lo vamos ahora a reponer por el aniversario, y es cantar rock. Vale, luego vamos a hablar de eso porque la verdad que también uno también atrae esas cosas. También es verdad que uno no es purista y por eso a lo mejor dice, oh, es que tú quieres escuchar lo que siempre quieres escuchar, pero por eso también quizás sea la manera para llegar a más gente. ¿Cuál es el perfil de la gente que acude? Porque no sé si ya la coral polifónica tiene mucha gente ya veterana, pero ¿quiénes son los que dicen, oye, pues igual me gustaría? Hombre, gente más bien de mediana edad, ¿vale? Es decir, la coral ahora mismo, la media de edad es bastante alta, ¿vale? Sí, hubo un tiempo que es cierto que a través del conservatorio empezaron a venir jóvenes que hacían... tú en el conservatorio, cuando haces elemental, puedes elegir un instrumento, guitarra, trompeta, violín, pero también puedes elegir como instrumento el canto, es decir, es otra forma. Entonces, de los alumnos de canto, nos venían algunos. ¿Qué pasa? Que cuando esos jóvenes llegan a los 17, 18 años y si quieren seguir el tema musical, tienen que irse a Las Palmas de Tenerife. Nuestro conservatorio no es superior, es un conservatorio elemental, con lo cual forzosamente van a Las Palmas de Tenerife. Entonces, una vez que se van a Las Palmas de Tenerife, bien, ya se integran en las propias orquestas o coros que hay en Las Palmas o Tenerife, o sencillamente se estudian otra cosa, ya dejan el mundo del bel canto. Entonces, es cierto que un problema que hay es la cantera. No hay una renovación como debería haber de gente joven, desde los colegios o desde los institutos, que se iba después de cantera para formar esa coral. Es decir, si la media de edad es alta en todas las corales de la isla, no solamente pasa en la nuestra, pasa en los 7 ayuntamientos que tienen coral. Y la media, estamos hablando de personas de más de 60 años, muchas veces. No, y lo que decías tú, porque ahora estaba pensando... La gente que también que destaca mucho se va, lógicamente los Pancho Corujo, los Nino Díaz, los... No, depende de que era solista. Sí, claro. Pero de todas maneras también, antes no sé si me decía, ¿hay disputa a lo mejor
por cantantes y por tal, en el folclore y ustedes, o sea, ¿se dividen o se...? Son dos campos totalmente distintos. Sí. Nosotros no podemos competir con el folclore, está claro que no. Nuestro campo de competición sería en todo caso con la música clásica, es decir, la gente que va a escuchar muchas veces a una coral está buscando temas clásicos, ¿no? Que interpretan normalmente, debe ser el bolero de Ravel o eso, y busca más la música clásica en una coral. Entonces nosotros con el grupo folclórico no, porque no es una música, no es que no sea popular, sí es popular, pero no es música para ponerte a saltar a esto que puede como pasar en un grupo folclórico, ¿no? Que ves cantando una isa, una malagueña, la gente se emociona. Aquí es distinto, la gente va a escuchar calidad, va a escuchar polifonía y sobre todo va a escuchar pues, temas importantes en la historia de la música de toda la vida. A mí me gustan los grupos rock que los integrantes saben cantar los coros. Sí. No sé si eso tiene su dificultad, es decir, por ejemplo, a lo mejor sería recomendable para muchos grupos de rock que los contrataran o que les dieran consejos, ¿no? Porque a lo mejor tú escucharas y dices, aquí le hacen mal los coros. Sí, efectivamente. Sí. A veces por deformación, claro, cuando te vas y ves algún grupo, efectivamente, notas que algunos desafinan, te das cuenta. Sí, el batería que no canta. Efectivamente, te das cuenta que desafina. A veces cuando ves algún coro puntual, dices, pues es que lo nuestro es eso, es la polifonía. De hecho, nosotros cada cierto tiempo hacemos algún curso de canto que pagamos a un profesional para que venga, para que nos ayude a mejorar, ¿no? Y entonces cuando vas y ves algunos grupos, por ejemplo, nos pasa eso en los folclóricos. A veces en los folclóricos vemos a cada uno y decimos, uff, este está 2 tonos por debajo de lo que tendría que estar tocando. Pero sí, es verdad. Es verdad. Cultivamos más la voz que normalmente cuida otros grupos musicales. ¿Qué grupos de música popular, pop, rock, utilizaron bien los coros? Amor Queen, los Beach Boys, sí, algunos, sí, no sé si Queen, hay algunos, por ejemplo, algunos que son de referencia. Sí, hay algunos de ellos que, hombre, vamos a hablar rock pop, ¿vale? Porque también, por ejemplo, Leonard Cohen, por ejemplo, los utilizaba bastante. O, por ejemplo, eso que tú has dicho, Queen, Freddie Mercury es una gran voz, o fue una gran voz, pero sus coros es lo que estaban detrás. De hecho, nosotros, en el proyecto de coral, tenemos el Bohemian Rhapsody, y lo más que nos costó es todos los cambios de coros que hay que hacer. Eso es lo más costoso. Si a nosotros nos puede costar que nos dedicamos a un poco, imagínate un grupo de rock que tiene que dar un concierto de 20 canciones o 15 canciones, no puede dedicarle tanto tiempo a una canción como es. Vale. Como ya ha salido varias veces en la entrevista, vamos a hablar de estas actuaciones programadas y esa de rock, que yo creo que esa también va a ser de las más populares. Coméntanos un poco qué se tiene previsto y luego especial hincapié en esa del rock. Sí, bueno, dentro de este año aniversario, como te comentaba yo antes, hemos decidido pues, rescatar algunos proyectos que tuvieron éxito en su día, pero que se hicieron una sola vez. Por la razón que sea, porque están en Lanzarote, no se llevaron a las otras islas, porque no conseguimos patrocinador o porque sencillamente no se dieron las circunstancias. Es decir, estamos mover a 30 personas que no son profesionales, sino que tienen otros trabajos, otras profesiones. Es decir, no somos 30 personas que nos dedicamos al mundo de la música, somos 30 personas que nos gusta la música y como asociación nos reunimos e interpretamos cosas. Entonces, no es fácil, ¿vale? Cuadrar fechas y tal. Entonces, empezamos este aniversario en el mes de febrero con La Justa, que es una obra de Mateo Fletcher de época medieval renacentista. La hicimos en el convento de Santo Domingo de la Villa de Teguise. Colaboró el ayuntamiento, colaboró el cabildo y muy bien. Trajimos una pequeña orquesta de fuera porque había que tocar instrumentos medievales que normalmente no se tocan aquí. Y ahora el segundo evento que tenemos es esto de Coral and Rock, que es otro proyecto que hicimos hace 2 años. Lo hicimos en Los Amigos del Agua y después en el Cine Atlántida, con gran éxito, tuvo llenazo, y siempre el público como se quedó con esa vez. Entonces hemos decidido hacer una reposición de esa actuación, vamos a rescatar prácticamente muchos de los temas, tienen algunos arreglos distintos, la orquesta lógicamente en 10 años ha cambiado, no son los mismos, ahora son otros, y bueno, queremos dar un proyecto para que vean que en Lanzarote se puede hacer proyectos de calidad que no tienen que venir desde fuera Los Secretos, o venir los Ronaldo, o venir, yo qué sé, otros grupos que llegan a Lanzarote, sino que se den cuenta que Lanzarote, con gente amateur, podemos dar un proyecto de calidad al estilo del que se pueden dar en el Pérez Galdós en Las Palmas, o en el Guimerán Tenerife, o en Barcelona en el Palau de la Música. Claro, en este caso me decías, para también hacer un poco de gancho con ese concierto de rock, me decías que va a ser desde Queen, Police, ¿no? Clásicos de... Sí, siempre. Incluso del pop, pues tenemos pues, Imagine de Lennon, pues tenemos el Aleluya de Leonard Cohen, es decir que vamos a... Esas canciones emocionan, ¿no? Claro, sí, no, y son muy sentimentales, ¿entiendes? O por ejemplo el California Dreams, que es un tema pop de los años 60, 70, que gustó mucho, y bueno, después tenemos a nuestro rockero más empedernido, que es Miguel Ríos con el Bienvenidos. ¿Sabes? Que es bastante variado. Si yo le digo a la gente, no piensen solamente que va a estar la hora y media la batería tocando, no. También habrá temas que son a piano, pero son de pop.
Vamos, entendemos que un poco... ¿Para eso ya hay fecha ya? Sí, 7 de julio. 7 de julio, 20, 30, 21. Falta un poco de cuando cerramos la hora en el Teatro El Salinero. Pues igual me apunta esa. El tema de un poco del futuro, porque se necesita gente. O sea, por ejemplo, si alguien está viendo la entrevista y dice, oye, pues yo quiero participar, ¿sería conveniente incorporar gente? Sí. No, estamos siempre abiertos. Hombre, hay que hacer una pequeña audición, es decir, tiene que ser una persona que veamos que tiene un poco de, en primer lugar, que su timbre de voz pues sirva para algo, porque también habla persona que su timbre de voz no sirve, ¿no? No sirve, no es que no sirva, no es el apropiado para un coro, ¿vale? No es apropiado para un coro. Entonces, la persona se le hace una pequeña audición, se la hace el director, ve a ver hasta dónde llega, para saber si es barítono, si es tenor, si es una chica, pues si es soprano, mezzosoprano o contralto, y que le des una pequeña partitura y que la interprete y ver qué es lo que puede hacer. Tiene un poquito de oído y constancia. Esto es importantísimo. Lo que no puedes decir, yo quiero apuntarme al coro, ya no me gusta, y dentro de 15 días me voy. No. Si tú te comprometes, de hecho en la asociación el primer año están todos a prueba. Es decir, tiene que pasar un año con nosotros, tienen que haber hecho un par de audiciones y cuando ya vemos que sí, que efectivamente cumple, los hacemos socios de la coral. Porque puede haber gente que se planta ahí sin nada de oído. O sea, ¿ha habido alguno que eliminarlo? Sí, a veces al director del pobre le toca. ¿Sí? Y dice, mira, mucha voluntad, pero no, claro, no encaja en lo que es este coro polifónico y lo sentimos mucho, intentan causarlo. A veces incluso le recomiendan, mira, un instrumento. A veces a lo mejor en un instrumento, la guitarra, por ejemplo, puedes enfocar más tu tema musical, pero a veces que sí, nos apareció alguna persona que uno dice, Dios mío, para cantar no, para cantar no. Pero bueno, que somos bastante abiertos, que no hay que saber música, por ejemplo. Y por otro lado tiene una pinta así como de rollo social bien, ¿no? Porque me imagino que si tú eres una persona, porque qué sé yo, soltera, tal, dices, oye, voy para allá, claro, a ver qué hay, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y incluso personas casadas que se obligan por la... Mucha gente que dice, mira, pues como tengo que ir a la coral, me tengo que obligar a cortarme el pelo, a ponerme la ropa y salir. Pues muchas veces llegas a tu casa, puedes trabajar y no tienes más nada que hacer, dices, mira, pues como tengo que ir a la coral, tengo que arreglarme. Y de hecho hay algunas compañeras que nos lo dicen, que la coral les ayuda como terapia para obligarse a salir de la casa y tener que enfrentarse a eso, a arreglarse, a ir bien, porque voy a estar con mis compañeras y hacer vida social. No, y objetivos, una actuación. Efectivamente. Sí. ¿Cuánto se ensaya? Lo solemos hacer lunes, martes y miércoles, ¿vale? 3 días a la semana. Sí, 3 días a la semana. Lo que pasa es que en función del tipo, de cómo estemos a nivel de obra, a lo mejor, pues lunes los chicos, martes las chicas y miércoles todo junto, ¿vale? Ahora estos días, como ya estamos apurando porque tenemos el estreno el día 7 de julio, pues estamos haciéndolo todo juntos, porque también estamos con la banda. Pero normalmente son 2 días en semana, ¿sí? Por voces, 2 días, lunes y miércoles o martes y miércoles. Sí, los chicos tal, y luego y un día juntos todos. El general, ¿no? En cuanto a, y estamos ya terminando, el futuro de la coral polifónica de San Ginés, no sé si se está encarando de alguna manera. Por ejemplo, otro día hablaba yo con componentes de los Buches también, se plantean una renovación, no sé si se la necesita. Bueno, nosotros por ahora, la verdad que tenemos bastante gente. Ya sabes que no nos podemos quejar todavía, no tenemos ese problema. Pero sí, efectivamente, el futuro va en que se haga cantera, desde la parte municipal. Es decir, deben ser los ayuntamientos los que tienen que empezar a crear escuelas de canto, como otra enseñanza. Es decir, que no sea solo el conservatorio de música, sino que los propios ayuntamientos de sus actividades extracolares o actividades complementarias ofrezcan el canto como algo más que se puede hacer. A todos siempre nos ha gustado Los Niños del Coro, ¿verdad? A nosotros nos parece una película fantástica, Los Niños del Coro, pero sobre todo por los coros de los niños, porque nos impresionaba. Eso en Lanzarote se hizo en el conservatorio, una iniciativa muy buena de hacer Los Niños del Coro y ahí se quedó. Pero el problema es que casi que están en los colegios, ¿no? Sí, pero claro, debe ser una simbiosis entre el sistema educativo y los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes que buscar un local por la tarde, pues los niños por la mañana están en sus clases, claro, por la por la tarde, actividades complementarias, igual se pueden dar en el colegio, igual no se pueden dar, pero si tienes un local y según vas a ensayar la banda de música, si también tuvieras un local para ensayar canto, también lo haría. Entonces, yo pienso que nuestra coral, a Dios gracias, no tiene el problema de los buches. El problema de los buches, espero que algún día lo recuperen bien, ¿vale? Es que les falta gente, es decir, no se han renovado. Nosotros por ahora no, pero nos va a pasar. Es decir, si no conseguimos que la gente joven se involucre en este tema y que haya una cantera de gente más jovencita que empiece a venir, llegará un momento que cumpliremos 100 años. Estarán cantando muy bien, todo muy bien, pero... Efectivamente, pero no, porque habrá otros problemas de movilidad, habrá otros problemas de otro tipo de cosas. Entonces, digo, la coral ahora, tú me hablas del futuro, pues seguir con lo mismo. Nosotros somos, yo se lo decía antes, una de las corales más antiguas de Canarias,
¿vale? En Lanzarote, para que vean. No siempre todo pasa en Las Palmas y en Tenerife, sino somos las corales antiguas de Canarias y que se ha mantenido siempre, salvo el tema del COVID, que nos afectó a todos, un año que no pudimos actuar, pero por el tema del COVID. La coral más o menos, a lo mejor tuvo algún problema puntual con cambio de director, estuvieron 7, 8 meses sin hacer una actuación, pero ha ido siempre trabajando. O por ejemplo, el Festival de Primavera de la Coral Saginés era uno de los eventos emblemáticos de la cultura de Lanzarote. Y en un momento determinado se dejó de hacer porque los ayuntamientos perdieron interés en él y no se ha hecho. Pero ahí están, los carteles demuestran lo que se hacía. O por ejemplo el circuito navideño que hace la Coral Saginés por las Navidades, que se va por la calle Real todo el 4 de diciembre con otros grupos haciendo un circuito para animar la Navidad. Se ha seguido haciendo durante años. Entonces yo creo que la coral va a seguir avanzando en eso. Es decir, mantener lo que tenemos y nuevos retos. Ahora terminamos el rock, habrá un gran concierto en el mes de octubre-noviembre, aniversario, para cerrar un poco el año, con cena, con otro tal, y después la coral se va a meter en otros proyectos, pero por supuesto, y cada vez mejor, es decir, no vamos a ir para atrás, sino tenemos siempre que avanzar a hacer otro tipo de cosas. Pues ya veo que hay futuro, o sea que si son 50 años, parece que como mínimo va a haber otros 50. Sí. ¿No? Andrés, ha sido un verdadero placer y enhorabuena. Muchísimas gracias. Por acudir. Gracias. Pues nada. Las palabras de Andrés Martín, en este caso como presidente de la Coral Polifónica Sanginés de aquí de Arrecife, y lo que viene a decir es que, hombre, por supuesto, siempre hay que renovarse, y cuanta más gente joven mejor, pero que están bien, ellos están estupendos, ahora tienen el 7 de julio, si no me acuerdo, esa actuación, con esas versiones, ¿no? Versiones de coral de clásicos del rock, que seguro que será atractivo, y por otro lado hemos conocido un poco, la verdad que yo no conocía bien la historia, y tampoco la composición en sí de lo que tiene que ser una coral, ¿no? La verdad que nosotros, desde esta casa se da... Bueno, pues toda la enhorabuena porque cumplir 50 años no es nada fácil y este año me toca a mí a cumplir 50. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.